Se concede el uso de la palabra al senador Graco Ramírez para referirse al dictamen en pro. Señor presidente, compañeras senadoras, senadores, no venimos a discutir hoy los logros de la Revolución Cubana que nosotros hemos defendido, y no confundimos al pueblo cubano con los que hoy pretenden representar al pueblo cubano por decreto filial, heredando la conducción de un Estado a su hermano favorito. Y no venimos tampoco a hablar hoy de Cuba, perdiendo de vista la gravedad, el absurdo, el crimen que existe de una política exterior totalmente superada, como la que mantiene la administración norteamericana, manteniendo el bloqueo contra el pueblo de Cuba y contra ese país. Y hemos condenado en este Senado ese bloqueo, y si hace falta, mañana lo podemos volver a plantear y vamos a volver a condenarlo. Ese no es el tema. No es el tema que no hayamos hablado de los presos políticos de México, porque votamos aquí un punto de acuerdo sobre los presos de Atenco, y no estamos tampoco sin ninguna enjundia planteando la defensa de los derechos de los trabajadores electricistas, cuando este Senado se erigió en mediador y ha buscado conductos para enfrentar este problema, representando al conjunto del Senado. Y no estamos hablando de injerencia cuando hemos declarado nuestra condena a los presos de Guantánamo, acordado por este Senado. Y nos hemos pronunciado sin ninguna intervención cuando se rompe el orden constitucional en Honduras. Y nos hemos pronunciado por la defensa de los derechos humanos en muchas partes del mundo, y no tenemos ninguna política injerencista. Yo entiendo que hay compañeros que viniendo del PRI han pasado a la izquierda, pero que hay cosas de esa cultura priista que durante muchos años, diciendo cualquier observación a la realidad de México en violación de derechos humanos, cuando luchábamos nosotros porque se reconocieran presos políticos, el Estado mexicano, dominado por el PRI, de ese PRI que no muere fácilmente, en muchos, la visión autoritaria, decían: no admitimos políticas injerencistas. Y luchábamos muchos mexicanos que venimos de la izquierda porque se reconociera a los presos políticos mexicanos. Entonces, pues, no admitimos que la izquierda que votó y que votamos unánimemente en la reciente reforma constitucional, que establecimos como principio de la política exterior la defensa de los derechos humanos, que reconocimos como derecho positivo los tratados internacionales, que eran una constante del tufillo autoritario del pasado, negarlos por injerencistas, porque no querían reconocer lo que firmaban afuera con la conducta que debían mantener adentro en defensa de los derechos humanos. Y efectivamente, no estamos condenando la Revolución Cubana nosotros, no estamos condenando al pueblo cubano, no estamos bajo el tramposo sofisma de que el que no esté conmigo está contra mí. El que no está con Fidel Castro está contra Cuba y está contra el pueblo cubano.
y está contra la revolución cubana y a favor del imperialismo. Si se quiere pensar con cabeza abierta y propia, hay que ver también a ese imperialismo hoy encabezado por un presidente de origen negro que marca un hito en la historia norteamericana y que logra una reforma social contundente y que abre condiciones para una política exterior diferente. Este no es el viejo imperio, allá también están pasando cosas que hay que aprender a ver, como han pasado y están pasando cosas en Cuba que hay que aprender a ver desde la obligación de un militante de izquierda que ha luchado por la democracia, que ha luchado por la defensa de derechos humanos, pero que hace excepción en el caso de Cuba. Tenemos que votar a favor nosotros, sabedores de que estamos defendiendo los derechos humanos de gente incluso que piensa diferente a nosotros, pero que tiene el derecho a pensar diferente a nosotros, y no por eso condenarlos a morirse de hambre. Y ningún Estado y ningún régimen puede ejercer su fuerza para dejar morir de hambre a cualquiera, sea preso común, sea el peor de los delincuentes, porque nadie tiene derecho de quitarles la vida, y ese compromiso también lo hicimos en la reforma constitucional para preservar la vida como principio de nuestra política interior y nuestra política de derechos humanos. Todo ello que votamos ayer entra en contradicción con una actitud doctrinaria ideológica, con una consigna de que quienes están cercanas a Cuba y tienen cercanía con Cuba, por cierto, y vienen apresurados al Senado a ver que no se vaya a descarriar la bancada del PRI para que tengan que votar como en el viejo priismo, como en el viejo régimen político, a la vieja usanza. Cualquier observación que se haga es injerencista, porque nosotros violamos nuestros propios derechos y son nuestros derechos humanos. Humanos los de aquellos son otros, no compañeras y compañeros. Vamos a votar conscientemente a favor, porque esta redacción nueva que se hizo de consenso recoge los puntos de vista del senador García Zalvidea, porque esta redacción no tiene ningún tinte injerencista y porque tenemos que mostrar con congruencia que si queremos respeto a derechos humanos en México y democracia en México y pluripartidismo en México, lo queremos en México y en todo el mundo. No únicamente es un problema de nosotros, es un problema de la humanidad. Gracias, senador Graco Ramírez.